importante explicar por qué estoy aquí, porque creo que puedo contaros bastantes cosas interesantes sobre lo que es asistir a un mercado de animación o de videojuegos y cuáles son las principales diferencias entre este tipo de mercados entre sí y luego con los mercados de contenidos en general, ¿vale? Porque tienen bastantes peculiaridades que uno solo descubre después de haber asistido a muchos de estos festivales, ¿vale? Yo empecé trabajando como consultor hace ya 16 años, inicialmente en proyectos de nuevos medios, lo que se llamaba en aquella época, cuando los videojuegos se consideraban un nuevo medio, aunque ya llevaban 25 años o 30 existiendo y siendo un consumo, o sea, un producto de consumo habitual. También siendo consultor de proyectos transmedia, que fue una palabra que se puso de moda y que ahora empieza a quedarse un poco relegada. Y de la consultoría empecé poco a poco a migrar a la gestión de proyectos. Gestión de proyectos audiovisuales o gestión de proyectos relacionados con el audiovisual. Por ejemplo, desarrollo de tecnologías para el mundo audiovisual. Y en paralelo a esto, he desarrollado mi faceta creativa, por decirlo de alguna manera, que inicialmente estaba chocada con mi actividad como consultor. Es decir, como consultor necesitas mucha creatividad, pero es poca la que puedes expresar. Con lo cual mi capacidad de escritura a nivel de literatura juvenil y luego de guión, pues está un poco dislocada. Y ahora finalmente que trabajo en producción de animación, desde hace 3 años, he conseguido aunar ambas cosas, es decir, ser capaz de planificar la producción de una película, trabajar en su financiación, trabajar en el pitch y en la venta de esa producción, al mismo tiempo que participo en la escritura de sus guiones, de manera que sea un producto vendible. Con lo cual ese perfil que se da pocas veces, porque lo habitual es ver a un productor-director, o sea, un director que quiere evolucionar el rol de productor o un productor que de pronto cree que puede dirigir una película. Eso ha pasado también. Pero ver a un guionista productor es bastante inusual y creo que es interesante, o es lo que es como intento vender mi perfil, porque eso, desde la conceptualización del producto tienes que tener claro cómo lo vas a vender, ¿vale? Entonces, todo esto que os he contado se concreta en que a día de hoy soy director de un futuro estudio que está, bueno, ya está constituido, ya está con un primer proyecto a punto de arrancar, que se va a llamar Arts Animat, va a estar ubicado en Madrid y va a trabajar en partnership con otro estudio. Al mismo tiempo voy a seguir llevando toda la capa de desarrollo de negocio, de business development para Arts Anima, que es la casa matriz de este estudio que voy a gestionar en Madrid. Bueno, vamos a tener 2 estudios, uno en Madrid y otro en Gran Canaria. Los planes de Gran Canaria van a ir mucho más despacio, con lo cual seguramente tengáis noticias mías antes desde Madrid que desde Gran Canaria. Pero la casa matriz de estos 2 estudios es una empresa austríaca llamada Arx Anima, para la que trabajo desde hace 3 años como responsable de toda la capa de desarrollo de negocio. Y es la empresa con la cual he ido de la mano a muchísimos festivales, concretamente de animación. Y previa a esta experiencia bueno, lo tenéis en amarillo más abajo, fui director del área de negocio de Next Limit, que es una productora de tecnologías de simulación ubicada también en Madrid. Ganadora de un Oscar, por cierto, por la suite de efectos especiales que se utilizó en El Señor de los Anillos. Entonces, con Xlimit fui de la mano a muchos eventos de tecnología y de videojuegos. Con lo cual, justo lo que voy a intentar contaros hoy es la suma de esas 2 experiencias. Lo que he hecho desde hace 3 años con Arx Anima y lo que he hecho desde los 6 años anteriores con Nextlim. Lo primero que vamos a hacer es ver cuál es la dinámica de un mercado de contenidos, ¿vale? Esto voy a intentar hacerlo de manera muy campechana porque todos hemos asistido, me da la sensación de que todos hemos asistido ya a mercados. Entonces esto debería resonar un poco con vosotros desde la experiencia o simplemente para que contrastéis y veáis un poco después de que asistes a 30, no sé a cuántos has asistido, no he hecho la cuenta, empiezas a ver cierto patrón, ¿no? De cuál es el funcionamiento común de todos ellos. Básicamente, todo esto debería tener un paso previo que no lo he escrito a propósito. Normalmente la asistencia a un mercado empieza cuando empiezas a recibir comunicaciones por correo electrónico o recordatorios de tu jefe de tienes que asistir a tal o cual mercado, pero habitualmente si es algo que nace de vosotros recibís la notificación por correo electrónico de que se abren el periodo de prescripciones o de Early Bird. Early Bird es básicamente el momento en el cual, para garantizar una cierta asistencia a los mercados, la coordinación del evento pone entradas a la venta o pases a la venta por un precio menor, ¿vale? Son los momentos en los cuales, pues bueno, podéis, si tenéis la intención real de asistir a un evento, aprovechar, es el momento perfecto para aprovechar de hacer una compra o una inversión interesante porque el precio puede ser significativamente menor que si esperáis al último momento para confirmar la asistencia a mercados. Por supuesto, esto funciona en años de no pandemia, porque lo que ocurrió este año es que todos hemos esperado hasta el último minuto para saber si van a ocurrir los festivales o no, o los mercados o no.
y eso encarece las cosas, para luego descubrir que no va a haber mercados presenciales y casi todos van a ser online. Entonces, bueno, con notables excepciones, pero es el momento, insisto, perfecto para decir, bueno, ¿con qué recursos cuento? Por ejemplo, el ISEX ha sacado alguna convocatoria a la que pueda aplicar para financiar mi participación en los eventos, porque sabéis que ISEX hace, bueno, esto lo hacía con más intensidad en el pasado, pero aún así lo hace misiones inversas, que es traer a gente representante de cierta industria a España a dar una serie de conferencias en el marco de un mini evento. También hacen los llamados roadshow, que es coger a un grupo de empresas españolas y llevárselas a un territorio extranjero a recorrer empresas y a intentar hacer como reuniones presenciales muy al detalle entre empresas que forman parte, por ejemplo, cogen a varias empresas de videojuegos de Madrid y se las llevan a Las Vegas a intentar hablar, como en Las Vegas no tendrías nada que hacer si eres una empresa de videojuegos, pero te las llevas por ejemplo, a Los Ángeles, entonces ahí ya puedes tener algún contacto más interesante. Pero también ISEX te puede ayudar a financiar la asistencia a ciertos eventos, como los eventos, por ejemplo, que ocurren en Asia, que son bastante costosos, asistir, por ejemplo, al Tokyo Game Show en Japón, o a los eventos que ocurren en Corea del Sur, en Jeju Island, bueno, no sé cómo se pronuncia, Jeju Island. ISEX puede que saque en ese momento, ese año en concreto, una ayuda que te permita abaratar la participación al evento, ¿vale? Luego, o sea, una vez que acaba este periodo de Early Bird, empieza ya el periodo formal de inscripciones, que suele coincidir también con la convocatoria de proyectos. La entrega de materiales también es, bueno, es especialmente importante si has sido seleccionado para participar en un mercado para exhibir tu proyecto, porque aquí no hay, aquí puede ocurrir incluso cosas tan surrealistas como Cartoon Movie diciéndote, me parece estupendo que tengas un teaser, un trailer para tu serie de animación, ahora quiero que lo recortes y me des uno de 30 segundos porque vamos a hacer un reel con todos los proyectos y tu proyecto no puede tener más de 30 segundos en pantalla. Entonces, este tipo de cosas maravillosas que a veces te enteras de ellas en el último minuto, hay que tenerlas previstas. Vamos a intentar ver primero en qué se diferencian los mercados de animación y de videojuegos, ¿vale? Para que sepamos que una vez que los analizas, te das cuenta de que pueden haber cosas, o sea, no es lo mismo ponerlos a los dos tipos de mercado en el mismo cajón, ¿vale? Por ejemplo, los mercados de animación llevan más tiempo existiendo. ANESI lleva muchísimos años siendo una cita anual en la cual nos reunimos prácticamente toda la industria de la animación. Y eso ha llevado a que se sobreespecialice. Es decir, hay mercados de animación más específicos que los que vamos a ver en mercados de videojuegos, ¿vale? Con lo cual, la oferta también es mayor. Y a la hora de decidir asistir a un mercado de animación, tenemos que tener más, o sea, tenemos que saber cuál es el feeling que tiene ese evento y en qué se centra ese evento para decidir si queremos participar o no. Porque es muy fácil equivocarse y ir a un evento donde el foco está puesto en el recruiting, o sea, en el reclutamiento, en el fichaje de estudiantes, por ejemplo, de profesionales, o en el análisis, la evaluación de portfolios, y resulta que tú ibas con un proyecto que querías vender. Y no se lo vas a vender a estudiantes, se lo quieres vender a productoras. Y las productoras están ocupadas entrevistando estudiantes. Entonces, has perdido tu tiempo. Con lo cual, es muy importante en animación saber a dónde ir. En cambio, en los mercados de videojuegos también es importante saber a dónde quieres ir, pero porque naturalmente tienen un mayor coste. Es decir, yo puedo ir a vender los servicios que hace mi empresa, o puedo ir a vender mi proyecto a un mercado de animación con una tablet, o con mi portátil, o incluso con mi móvil. O sea, yo podría cargar, si tengo un móvil decente, podría cargar mi reel en mi móvil y tener reuniones únicamente con mi móvil. Pero en un mercado de videojuegos, la asistencia cuando quieres vender un contenido es más compleja, porque primero te interesa tener a usuarios jugando tu videojuego, si es un videojuego indie o incluso si tienes una producción un poco mayor. Con lo cual eso ya te requiere un booth, ya te requiere llevar equipos, ya te requiere tener a azafatos o azafatas gestionando la participación del público dentro de tu booth, ¿vale? Por supuesto, también puedes ir a un mercado de videojuegos a que te fiche una empresa, o puedes ir a un mercado de videojuegos a buscar, a conocer cuáles son los financiadores de proyectos de videojuegos, pero normalmente requiere una infraestructura mayor, con lo cual una planificación mayor, más equipo, más gente asistiendo al evento y se hace más caro. Luego, ¿cuáles son los subtipos? O sea, esto es una clasificación que yo creo que no ha sido hecha, no he visto nunca concretada en ningún sitio, y que conviene hacer para entender que cada mercado tiene su propio sabor, ¿vale? Y ninguno es 100% puro una cosa. O sea, todos tienen una combinación de elementos, porque sería muy pesado, por ejemplo, asistir a un festival donde todos sean charlas una tras otra y luego no haya nada de networking.
O, por ejemplo, lo contrario, ir a una charla ir a una conferencia que son todo networking y no hay ningún momento para que todo el grupo esté en un evento y haya un speaker que de alguna manera hace un repaso de la situación general. Entonces, todos los eventos intentan mezclar distintos elementos. Pero es muy importante saber que cada uno de los eventos tiene un foco claro. ¿Cómo plantear un objetivo concreto y realista a la hora de atender un festival? Esta debería ser la clave de todo. Es decir, los festivales no están para que obligatoriamente asistamos a ellos. Un festival está como una oferta que si coincide con mi objetivo, entonces tiene sentido que asista. Pero yo primero tengo que conocer qué es lo que quiero antes de asistir al festival o antes de buscar el festival que conviene. Y esto habitualmente no pasa así. ¿Cómo plantear ese objetivo? ¿Qué es la forma que tiene el engranaje de empezar, debería ser la forma que tiene el engranaje de empezar a girar? Tengo este objetivo y eso va a hacer que yo empiece a desarrollar un reel, tengo que hacer un pitch bible, tengo que decidir a qué festival asistir, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es en qué fase se encuentra mi proyecto. Porque no todas las fases de un proyecto ameritan ir a un festival. Es decir, un proyecto que está empaquetado prácticamente y listo para vender los derechos, ya te dice que tienes que ir a MIPCOM o a MIP Junior a venderlo, porque ya tienes algo listo. O sea, ya vete a Kidscreen y siéntate con una persona, siéntate con una empresa que quiera simplemente hacer de distribuidora internacional de tu contenido. Luego, ¿cuál es el material que hay que llevar a un evento? Primera impresión que causes en el contexto de un festival es la impresión con la que se queda el interlocutor y luego va a ser muy difícil de desmontar. Tienes que llevar un material de máximo 10, 15 páginas en un formato muy visual, que es el Pitch Bible. Es un documento visual, habitualmente apaisado, o sea, con el tamaño exacto de la pantalla que voy a utilizar para hacer el pitch, con el aspect ratio exacto de la pantalla que voy a tener a mi disposición. Durante la asistencia a un mercado, el antes y el después del mercado importan tanto como la asistencia al mercado en sí, ¿vale? Por ejemplo, todas las reuniones, todas, se deben preparar y agendar y dejar lo mínimo al azar. Va a pasar, y me ha pasado 1000 veces, estar en Annecy, vas caminando de una reunión a otra, que ocurre, o sea, en Annecy estás corriendo entre charcos y llovió ese año todo el día. Y te encuentras una persona súper interesante en el camino, que se para, te saluda, ve preparado también para eso. O sea, no pongas reuniones que terminan una y empieza la otra inmediatamente después. Deja cierto margen para el azar. Pero mientras más puedas planificar, mejor. Y la planificación llega al punto de saber el teléfono directo o móvil del asistente de la persona con la que te reúnes. O sea, si puedes llegar hasta ese nivel de detalle, mejor. Luego, el evento comienza 2 meses antes y termina 2 semanas después. Esto tenerlo clarísimo. Es decir, 2 meses antes mínimo. Si es Annecy, mucho más. Tienes que ya empezar a hacer lo del early bird, haber confirmado tu asistencia, preparar los materiales, darle la tabarra al editor para que por favor evite el reel que necesita. Preparar los materiales, bla, bla, bla. Esos son 2 meses de curro si realmente lo haces bien. Luego viene el evento, que es una semana, y cuando vuelves te esperan 2 semanas más de follow-up. Eso es impepinable. Entonces, hay gente que se planifica, que calendariza los eventos, por ejemplo, uno tras otro. ¿Cómo asistes a 2 eventos uno tras otro? O sea, se te va a sumar el follow-up que tienes que hacer de uno con la asistencia al siguiente evento. Es preferible que tengas a 2 personas en la empresa, uno asiste a uno y otro asiste a otro. El seguimiento es el follow-up, o sea, ¿qué va a ocurrir después de que regreso a casa y deshago la maleta y me tiro en la cama y no quiero saber nada hasta que se me pasa el jet lag? 2 semanas en las cuales tengo que hacer seguimiento a todo lo que ocurrió o no ocurrió. Es como si no hubiera ocurrido, ¿vale? Los ejecutivos con los que te reúnas necesariamente están más ocupados en teoría que tú, o aparentan estar más ocupados que tú, y les interesas menos que los que ellos te interesan a ti, con lo cual tiene que nacer de ti el escribir el follow-up. Eso habitualmente tengo más o menos medido que el momento correcto de hacerlo es entre 5 y 10 días después del evento. O sea, no escribas un correo de follow-up al día siguiente, porque la gente ni lo va a leer. O sea, todos estos ejecutivos van a estar regresando a casa, no van a estar atentos a que les escribas un correo. O sea, deja cierto margen para que lleguen, se estabilicen, abran su correo y tu correo les llegue en un buen momento. Idealmente ese correo no debería repetir lo que ya les has dicho. O sea, si ya le hiciste un pitch, lo ideal es buscar un pitch complementario. O sea, por ejemplo, te enseñé el pitch Bible durante la reunión, pero ahora te hago llegar un link al teaser en Vimeo. O ahora te hago llegar, por ejemplo, el tratamiento de los 3 primeros capítulos de la serie. Entonces ya le estás dando algo adicional que refuerza lo que ya recibió.